El tema sobre el que hablaremos será el de adicciones y delincuencia. Como aparece en la transparencia inicial, tenemos 4 puntos a analizar. Haremos una brevísima introducción. Hablaremos sobre alcohol y violencia, sobre drogas y delito, y haremos referencia a una investigación que considero interesante en el ámbito criminológico en materia de drogas y delincuencia. El consumo de alcohol y de otras drogas produce una modificación en la percepción de los sujetos, de los individuos que toman esas drogas o toman alcohol, que puede provocar comportarse de modo diferente a como lo hacen de manera habitual y puede provocar que su respuesta sea antisocial o incluso llegue a ser delictiva. Las consecuencias de tomar alcohol o de tomar drogas no se quedan exclusivamente en el hecho de un cambio de percepción, sino que se genera otro problema y que interesa mucho al ámbito criminológico, y es esa delincuencia funcional, esos sujetos que para poder tomar la droga que necesitan, para poder conseguirla, pues precisan obtener dinero por medios ilícitos. Entonces, jugamos con 2 vertientes. Por un lado, tendríamos el cambio de percepción en el sujeto, que provoca el uso o abuso de alcohol o drogas, y por otro lado la delincuencia funcional, que provoca el que un sujeto necesite diariamente una determinada cantidad de droga o necesite dinero para tomar alcohol, y lo que es capaz un sujeto adicto, los comportamientos que son capaces de realizar para conseguir la droga que necesiten diariamente. Entonces, bueno, pues son 2 caras de la moneda que a la hora de hablar de adicciones en criminología tenemos que tener en cuenta, así como cuando hablamos de trastornos por uso y abuso de alcohol y de drogas. Esas 2 caras de la moneda a lo largo de la exposición se han de tener como eje que guía la explicación de este tema. El alcohol y violencia. Bueno, los mecanismos que relacionan el alcohol y la violencia interpersonal son diversos. El consumo nocivo de alcohol afecta directamente a funciones físicas y a funciones cognitivas. Las personas que beben tienen menos autocontrol y tienen una capacidad para procesar la información disminuida, por lo que es más probable que recurran a la violencia en sus confrontaciones, porque pierden habilidades para resolver conflictos de modo no violento. Por lo tanto, el alcohol es un elemento que está presente en muchos comportamientos antisociales y también en muchos comportamientos delictivos. Hay también ocasiones en las que los sujetos beben porque cuando toman alcohol son capaces de realizar conductas que no serían capaces de realizar si no tomaran alcohol, si no tuvieran esa modificación de la percepción, esa desinhibición que provoca el alcohol. Por lo tanto, la violencia interpersonal, la violencia juvenil, la violencia en algunos delitos en concreto, por ejemplo, el delito de violencia en la familia, tiene detrás casi siempre, o en muchas ocasiones al menos, el alcohol o las drogas. Los jóvenes, cuando salen por la noche, pues consumen alcohol, y en muchas ocasiones los conflictos generados son consecuencia de esta ingesta de alcohol de fin de semana, con un patronaje diferente al alcohólico conocido hasta no hace demasiado tiempo. Bueno, pues ahora cursa de manera distinta, y al modificar esa percepción, los fines de semana, los sábados por la noche, son lugares en los que se realizan muchos comportamientos antisociales y a veces, rozando el límite de la ley, también comportamientos delictivos. La relación entre drogas y delito
el alcohol es considerado también una droga, pero sí es cierto que tiene unas características diferentes, que en nuestro país el alcohol es visto por casi todos nosotros como una droga, entre comillas, social, y hay otro tipo de drogas que son peligrosas antes de ser consumidas. Parece que si nos tomamos una copa de vino no va a traer ningún problema, y es así si nos seguimos consumiendo, pero hay otro tipo de drogas que provocan problemas en los sujetos, desde incluso antes de consumirla, porque casi siempre que se llega a las drogas se ha consumido previamente alcohol y se está implicado en una serie de grupos, de colectivos sociales que favorecen el que se tomen drogas. Hay muchos tipos de drogas, dependiendo también de la edad que tengan los sujetos que las consumen. Y la relación de droga y delito, bueno, pues es un fenómeno social, que son fenómenos sociales estrechamente ligados, si bien hay que indicar que hay toxicómanos que cometen actos violentos y hay personas que consumen droga que no son delincuentes y que tampoco son violentos, porque dependiendo de la droga que se consuma, así se cambiará la percepción en el sujeto. Retomando la primera transparencia, cuando hemos hablado de delincuencia funcional, es interesante hacer hincapié en que hay personas que consumen drogas y que no necesitan robar para conseguir dinero para poder tomar esas drogas. Entonces, en ese caso, la delincuencia funcional desaparecería. Bueno, pues drogas y delitos están muy vinculados, alcohol y comportamientos antisociales y violentos están vinculados, pero no implica necesariamente que esos sujetos tengan problemas con la ley porque consuman drogas o porque consuman alcohol. Son factores de riesgo, pero no son factores que obliguen a que las situaciones deriven en violentas. La investigación a la que me refiero se titula Consumo de drogas al ingreso en prisión. Es una comparación entre población española y población extranjera. Es de Rincón Moreno y de Vera Martínez. Y bueno, pues como es sabido, España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes que proceden de otras zonas del mundo de renta baja, lo que ha provocado que en prisión aumenten los sujetos inmigrantes. Como es lógico, si un colectivo se incrementa, pues es normal que el colectivo en prisión de ese colectivo pues también se incremente. Lo que interesa el objetivo de estudio en esta investigación es conocer las principales características sobre el consumo de drogas de las personas que ingresan en prisión por primera vez, estableciendo diferencias entre extranjeros, si es que las hubiera, entre extranjeros y personas autóctonas, así como describir las principales características sociodemográficas de la muestra. Este es el objetivo de la investigación. Pues es interesante comprobar que en su metodología la muestra contaba con todos los ingresos primarios ocurridos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005 en el Centro Penitenciario de Castellón. El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado ad hoc al efecto para recoger información sociodemográfica y de hábitos tóxicos. Estas preguntas contenidas en este cuestionario eran preguntas cerradas que posteriormente fueron codificadas numéricamente. Las variables recogidas son variables descriptoras, variables sociodemográficas y variables sobre hábitos tóxicos. Es fundamental hacer la recogida de todo este tipo de variables si queremos conseguir información sobre toda la muestra, porque luego se relacionan unas variables con otras. Las variables descriptoras pues hablan del origen, del género, de la edad, del estado civil, el número de hijos, religión. Las variables sociodemográficas
recogen información sobre el nivel de estudios, la ocupación en el último año, en caso de ser extranjero, pues el país de procedencia, el tiempo de residencia, si está en España con papeles, sin papeles, si ha venido de turismo, y las variables sobre hábitos tóxicos relacionadas con consumos y vías de administración de las diferentes drogas. El periodo utilizado fue el último mes y las drogas a tener en cuenta fueron tabaco, alcohol, cocaína, heroína, drogas de síntesis y hachís. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues se registraron 264 ingresos primarios. En los resultados hay que especificar cuántos fueron excluidos, que es lo que aparece en la transparencia. Bueno, pues se excluyeron 18. Del colectivo que quedó, de los 246, fueron varones 230 y 16 eran mujeres. El 89, es decir, el 36% de ellos eran españoles y el 64% extranjeros. La edad media fue de 31 años, casi 32. Bueno, pues estos resultados, junto con los que aparecen en esta transparencia, nos ofrecen información de esta investigación. ¿Qué ocurre después de ver los resultados sociodemográficos y de información descriptiva? Cuando hablamos acerca de toxicomanías, podemos concluir que el tabaco es la droga que consumen más personas. Los españoles muestran mayores tasas de consumo en todas las drogas llamadas ilegales, excepto en las de síntesis, mientras que el tabaco y el alcohol son consumidos por personas inmigrantes en mayor medida. 3 personas reconocieron la práctica de una inyección intravenosa de heroína, cocaína o ambas como la principal vía de administración. Concluyendo, vemos que el alcohol y el tabaco son las drogas estrella y que en la población española hay un mayor número de sujetos que consumen las denominadas drogas ilegales y que en un porcentaje muy pequeño los sujetos consumen droga por vía intravenosa. Estos son los resultados de esta investigación que pueden insertarse dentro de los estudios que hay acerca de prisión y toxicomanías, prisión y alcohol. Bueno, pues pueden ayudar a conocer cuál es el perfil de los sujetos cuando ingresan en prisión y qué nivel de adicción, o bien al alcohol o a otro tipo de drogas, tienen en ese momento. Muchas gracias.